Hola, soy Noé Cruz Díaz. Actualmente estudio el doctorado en Desarrollo Humano. Cursamos la asignatura de Interculturalidad y Género. El asesor es el doctor Juan Rodolfo Romero Figueroa. Cursamos el segundo cuatrimestre del doctorado. Soy profesor normalista, licenciado en Psicología Educativa, maestría en Psicología Educativa y Asesoría Profesional, maestría en Psicología Clínica y de la Salud, doctorando en Desarrollo Humano. Mi experiencia laboral ha sido como docente en los niveles básico, licenciatura y maestría. Ofrezco psicoterapia con formación clínica y atención a personas con adicciones. La temática a tratar es la siguiente: los límites de la cultura, críticas de las teorías de la realidad. Esta temática tiene dos subtemas, que son metáforas teóricas con configuraciones culturales. El segundo tema es en torno a la educación intercultural, una revisión crítica. Se compone de una introducción, esencialización de conceptos clave, políticas y utopías culturales, enfoques y modelos de atención grupal, enfoque holístico y conclusión. El primer tema, que se refiere a los límites de la cultura, aborda las metáforas teóricas. Para analizar los procesos sociales, es importante establecer una distinción conceptual entre cultura e identidad. También se hace necesario establecer una nueva distinción entre distancia cultural y distancia identitaria. En una primera distinción, lo cultural alude a las prácticas, creencias y significados ordinarios, mientras que lo identitario refiere a los sentimientos de pertenencia a un colectivo o agrupamientos fundados en intereses compartidos. En este planteamiento existe un problema teórico, en que las fronteras de la cultura no siempre coinciden con las fronteras de la identidad, porque dentro de un grupo social no necesariamente hay homogeneidad cultural. Hablando de las culturas en diáspora, vemos que el esencialismo postula que toda apropiación e hibridación cultural es una pérdida de identidad. Existen tres aspectos clave en las alusiones a la identidad. Estos son los atributos sociales, las relaciones entre las personas y los sentimientos de pertinencia. Clifford propone la noción de cultura viajera para designar a los grupos migrantes de nuestra época, que se caracterizan por un sentimiento de pertinencia o identificación, porque en la diáspora se hacen presentes atributos sociales, lazos, procesos de identificación e identificación compartida. Hablando de la transformación cultural, vamos a revisar algunos conceptos. Diferencias. Los cambios generacionales producen de manera clara distancias culturales, a pesar de que exista un mismo origen, color de piel o territorio. Aculturación, término utilizado para referir al proceso de cambio ocurrido en las sociedades indígenas debido a la influencia europea. Transculturación, diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra. Hibridación, se refiere a las fusiones culturales, religiosas o tradicionales que se dan mediante las mezclas interculturales. Culturalismo, se refiere a la identidad que deriva de un grupo cultural. Instrumentalismo, las organizaciones sociales y los líderes construyen identidades y apelan a la supuesta cultura en común. Aquí el punto clave es que no existe correspondencia permanente y sistemática entre identidad y cultura, porque según Oliveira, la correspondencia, aunque no deja de existir, es contingente. Existen tres perspectivas sobre la nación. La perspectiva esencialista. Desde esta perspectiva, las naciones existen por hechos objetivos. Por ejemplo, una comunidad, un territorio, una lengua, cierto origen étnico y un sistema de gobierno. Perspectiva constructivista. Afirma que la comunidad es imaginada y es el resultado de un proceso histórico complejo y que las naciones fueron construidas por el Estado. Perspectiva experiencialista. Afirma que la identificación nacional es el resultado de un proceso histórico y político contingente como tal.
Revisando los sedimentos y erosiones culturales, encontramos que el Estado creó la nación. En ese sentido, la nación viene siendo una forma de pertenencia a una comunidad, y si el Estado se desmorona, igual la nación también se desmorona. Por ello, la noción de sedimentación se refiere a la legitimidad, homogeneización y acciones políticas y de poder. En cambio, la erosión alude a cómo el paso del tiempo puede disolver o provocar la ruptura parcial o totalmente de los sedimentos de ciertos momentos históricos de una nación. Ahora revisaremos las configuraciones culturales. Una configuración cultural se caracteriza por 4 elementos constitutivos. Son campos de posibilidad, porque en cada uno de los espacios simbólicos los grupos pueden identificarse públicamente. Existe una lógica de interrelación entre las partes, porque estructuran la vida social en múltiples aspectos. Implica una trama simbólica común, como el lenguaje, la comprensión, creencias y tradiciones. Aspectos culturales compartidos. Si no hubiera nada compartido, no estaríamos autorizados a hablar de configuración cultural. Algunas consideraciones finales relacionadas con el primer tema son las siguientes. Campo de interlocución. Es un marco dentro del cual son posibles ciertos modos de identificación, mientras que en otros quedan excluidos. Fronteras, sentidos, heterogeneidad. En el mundo contemporáneo, la distancia cultural intergeneracional se amplía. Las diferencias de género se procesan de nuevos modos. Las migraciones se tornan visibles y cotidianas. Hay 5 aspectos constitutivos de toda configuración cultural: la heterogeneidad, la conflictividad, la desigualdad, la historicidad y el poder. El segundo tema es en torno a la educación intercultural, una revisión crítica. Se puede afirmar que la educación intercultural está asociada con la eficacia escolar porque busca la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y atiende a la diversidad cultural de los estudiantes desde un enfoque holístico. Revisaremos ahora algunos conceptos claves, como son la cultura, que es un conjunto de significados compartidos por un grupo que busca interpretar la realidad y comportarse de modos comúnmente valorados y que tiende a perpetuarse en el tiempo. Etnicidad, conjunto de prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad de personas y que se ven culturalmente diferentes por sus tradiciones y costumbres. Esencialización, legitimación, desigualdades sociales, categorizaciones sociales e imágenes hipertrofiadas. Multiculturalidad, pluralidad reunida de estilos de ser, de pensar y decir. Multiculturalismo, diálogo permanente entre maneras de ser y de estar que reconocen conjuntamente la parte que tienen en común. Interculturalidad, dinámica social y coexistencia de distintas culturas en una misma comunidad o espacio social. La interculturalidad seguirá siendo una utopía mientras siga manteniendo su noción conservadora y por tanto no emancipadora. Enfoques y modelos de atención grupal. La UNESCO atribuye a la educación un papel protagonista. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural dentro de los límites de los derechos humanos y de las libertades individuales. Los enfoques y modelos del ámbito educativo formal son los siguientes. La asimilación cultural. Engloba los modelos asimilacionista, segregacionista y los programas de educación pensatoria y busca igualar oportunidades educativas para alumnos culturalmente diferentes. Valoración de las otras culturas. Este enfoque guarda relación con el paradigma de la promoción del pluralismo cultural y busca el aprendizaje de la apreciación de las diferencias. Educación bicultural. Según este modelo, la enseñanza multicultural debe producir sujetos competentes en 2 culturas diferentes, de manera que el grupo minoritario no pierda su identidad. Enfoque sociocrítico. Promueve la construcción de una sociedad más justa en lucha contra la asimetría cultural, social y política.
El enfoque intercultural como mirada holística en educación se apoya en las teorías constructivistas, en las ideas de cultura, en el relativismo cultural, en la escuela como agente social, en el pluralismo cultural, en los modelos cognitivos de psicología social, en el paradigma histórico-cultural, en el enfoque socioafectivo. El enfoque intercultural en educación puede ayudar a que seamos conscientes de nuestro papel en el complejo proceso del racismo para el beneficio del concepto de ciudadanía. Algunas propuestas a la educación intercultural desde un enfoque holístico son las siguientes. Valorar la diversidad cultural de la sociedad en su conjunto y de la comunidad educativa en particular. El espacio educativo debe ser concebido como un espacio abierto a la comunidad, no restrictivo. La escuela debe desarrollar y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en torno a la diversidad. Fomentar una educación en la que se reflexione críticamente sobre cómo se construyen las diferencias para comunicarse en diferentes contextos. El enfoque intercultural debe contemplar de manera prioritaria el tratamiento del racismo y la discriminación. Finalmente, presentamos una conclusión. La configuración cultural actualmente enfrenta un serio problema. Me refiero a la diáspora. La diáspora es un fenómeno en donde las mezclas de migración, naciones, culturas e identidades se dejan ver, porque entre el desplazamiento territorial de una población existe la pobreza, la discriminación, la pérdida de identidad y la marginación, ya que cuando miles de personas de una misma zona de origen se dispersan por el mundo, desafortunadamente no siempre comparten redes o identificaciones sociales. Con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias.